En el programa de hoy, Vaticano financiará 168 proyectos en 23 países de América Latina para contribuir tras los efectos de la pandemia. Y el Papa sorprende a fieles de Roma al presentarse de improviso en la Basílica Santa María la Mayor. Además, alcalde de Córdoba pide al gobierno de España que proteja Mezquita Catedral tras conversión de Santa Sofía. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, soy Silvia Ordóñez. Un gusto que estén con nosotros terminando la semana, soy Eddie Rodríguez Moreno. Iniciamos el noticiero contándoles que el Vaticano anunció que financiará 168 proyectos en 23 países de América Latina para contribuir tras los efectos de la pandemia del COVID-19. Veamos. La Fundación Vaticana Populorum Progressio financiará 168 proyectos en 23 países de América Latina y el Caribe para contribuir con los efectos a corto y mediano plazo de la pandemia del COVID-19. Según informó la Santa Sede, ante esta crisis de proporciones globales que se está viviendo, estos proyectos pretenden ser un signo tangible de la caridad del Papa, así como un llamado a todos los cristianos y personas de buena voluntad para practicar cada vez mejor la virtud de la caridad y la solidaridad, asegurándose de que durante esta pandemia nadie se quede atrás, como el Santo Padre ha pedido. En esa línea, el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral informó el pasado 4 de agosto que el Consejo de Administración de la Fundación Populorum Progressio se reunió el 29 y 30 de julio en forma telemática para analizar las consecuencias causadas por la pandemia de coronavirus en la región de América Latina y el Caribe. En dicha reunión, se seleccionaron 138 de los numerosos proyectos de desarrollo social que se centran principalmente en los que tienen por objeto contribuir a mitigar sus efectos a corto y mediano plazo, desarrollados por las comunidades y regiones más necesitadas, además de otros 30 proyectos de ayuda alimentaria. Y nos vamos hasta Roma, donde se encuentra nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos comentará sobre lo establecido recientemente por la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a la administración del sacramento del bautismo. Adelante, Miguel. Hola, un saludo desde Roma. La Congregación para la Doctrina de la Fe advirtió que las celebraciones del sacramento del bautismo en las que se modifican las palabras sacramentales carecen de validez y subrayó que el sacerdote no tiene autoridad para modificar la fórmula sacramental. En una respuesta emitida el 24 de junio pero hecha pública recientemente, la Congregación para la Doctrina de la Fe estableció que no es válida la administración del sacramento del bautismo con las palabras nosotros, el padre y la madre, el padrino y la madrina, los abuelos, los familiares, los amigos, la comunidad te bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y aquellos que se hayan bautizado con esa fórmula deben ser bautizados en forma absoluta. El Catecismo de la Iglesia Católica señala que la única fórmula válida en el sacramento del bautismo en la Iglesia Latina es la que se acompaña de las palabras yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Congregación para la Doctrina de la Fe recordó también que es Cristo quien bautiza y que nadie, ni siquiera el sacerdote, puede cambiar por iniciativa propia ningún elemento de la liturgia. Y por otro lado, el Papa Francisco volvió a sorprender a los fieles de la ciudad de Roma al presentarse de improviso en la Basílica de Santa María la Mayor para rezar ante el icono de la protectora del pueblo romano, con motivo de la festividad de la dedicación de la Basílica. Es tradición que para celebrar la dedicación de la Basílica Romana de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas papales, se represente al finalizar la misa solemne el milagro de la nieve con una lluvia de pétalos blancos en el interior de la basílica. Con ese gesto se recuerda el milagro que tuvo lugar el 5 de agosto del año 358, cuando a pesar de ser verano, nevó sobre la colina romana del Esquilino, indicando al Papa Liberio el lugar donde debería construir la basílica que le había pedido la Virgen en sueños. El Papa Francisco, aunque no asistió a la misa, se trasladó a la basílica para rezar ante el icono de la Salus Populi Romani, la protectora del pueblo romano, un icono mariano al que el pontífice tiene especial devoción. El Santo Padre se presentó a las 4 de la tarde cuando la basílica se encontraba llena de fieles para rezar el Santo Rosario previo a las solemnes segundas vísperas. Ofreció un ramo de flores a la Virgen y rezó unos minutos ante el icono antes de regresar al Vaticano.
Además, en el contexto del 75 aniversario de la explosión de la bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima, el Papa Francisco reclamó el fin del armamento nuclear. En una carta con motivo del 75 aniversario de la explosión de la bomba atómica sobre la ciudad de Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, unos días antes del estallido de una segunda bomba sobre la ciudad de Nagasaki para forzar la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial, el Papa Francisco afirmó que es necesario que todas las naciones depongan las armas de guerra, especialmente las más poderosas y destructivas como son las armas nucleares. En su mensaje, el pontífice recordó a los supervivientes de ambos ataques en los que murieron 246.000 personas. Informó desde Roma para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Siguiendo con las noticias, en el marco del 75 aniversario de los ataques atómicos en Hiroshima y Nagasaki, el presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos señaló que Jesús nos llama a ser pacificadores. Veamos. En el marco del 75 aniversario de los ataques atómicos a las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, el arzobispo de Los Ángeles y presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, expresó a través de un comunicado que los obispos del país se unen al dolor del pueblo japonés por las vidas inocentes que fueron tomadas y por las generaciones que sufrieron las consecuencias en la salud pública y el medio ambiente de este trágico ataque. Además, pidió buscar alternativas para resolver las diferencias entre naciones y pueblos, ya que Jesús hace un llamado a ser pacificadores. Como se recuerda, la bomba nuclear Little Boy cayó en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. 3 días después, el 9 de agosto, Nagasaki también fue destruida por la bomba Fat Man. En ambos ataques murieron unas 246.000 personas, la mitad en el momento de las explosiones y el resto en las semanas posteriores por los efectos de la radiación. Frente a este lamentable hecho histórico, Monseñor Gómez señaló en el texto que los obispos estadounidenses exhortan a los líderes nacionales y mundiales a mantener sus esfuerzos por abolir estas armas de destrucción masiva que amenazan la existencia de la humanidad y nuestro planeta, uniendo así sus voces junto con la del Papa Francisco en este llamado. En el contexto actual que estamos viviendo en medio de una pandemia, creo que ha quedado en evidencia la importancia de invertir en temas como la educación y la salud y por otro lado también recortar el presupuesto de todo lo que tiene que ver con armamentística y específicamente con armas nucleares, por ejemplo. Es importante que enfoquemos nuestros esfuerzos como personas y como sociedad a construir lugares más pacíficos. El argumento clásico para justificar el injustificable bombardeo con bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki es que de otra manera Japón jamás se habría rendido, pero eso no es correcto. Japón ya estaba en gran parte devastado por bombardeos convencionales y estaba dispuesto a rendirse condicionalmente, por ejemplo, que no se invadiera la isla principal o que se mantuviera el emperador. Así es que fue una decisión del gobierno estadounidense para lograr el rendimiento incondicional. Eso lo hace incluso más inmoral de lo que sería en todo caso, lo que llevó a un ministro del presidente Truman a comentar posteriormente que qué bueno que ganamos la Segunda Guerra Mundial, porque si no habríamos sido juzgados por crímenes contra la humanidad. Ahora nos conectamos rápidamente con nuestra corresponsal en España, Blanca Ruiz, quien nos contará sobre la historia de Amparo Espinosa, que fue por 10 años pro-eutanasia y tras conocer los cuidados paliativos cambió totalmente su perspectiva. Adelante, Blanca. Hola, muy buenas. Les saludo desde España y les traigo un precioso testimonio. Se trata de la presidenta durante más de 10 años de la Asociación por el Derecho a Morir con Dignidad de México. Recientemente realizó un máster en la Universidad Católica de Ávila, en España, y descubrió los cuidados paliativos, lo que le hizo cambiar su percepción de lo que es morir con dignidad para siempre. Hay muchas nuevas maneras que yo tengo de ver la muerte digna. Bueno, la primera de ellas es que no equivale a eutanasia y a suicidio médicamente asistido.
En ese sentido, Amparo Espinosa asegura que los cuidados paliativos deberían implantarse en todos los estados de México. Bueno, en mi país sobre todo, lo primero sería promover los cuidados paliativos, porque no existen. O sea, de los 32 estados, en 7 no hay unidades de cuidados paliativos, en 7 estados no hay. Y es que son unos cuidados que deben desarrollar los médicos, pero también los familiares. Yo ahora pienso que son un espacio en que, bueno, a la definición que tenemos es que deben ocuparse los médicos, las enfermeras. Creo que es mucho más amplio que eso. Yo creo que hay espacio para que los familiares se capaciten. No saben qué hacer, no es que no estén interesados, o sea, simplemente no saben cómo acercarse a un familiar enfermo. Es, según Espinosa, una manera de cambiar la actitud ante la muerte. Yo pienso que puede realmente cambiar en mucho, puede volverse humana, puede volverse cálida si tenemos la conciencia y nos atrevemos a enfrentar la muerte, porque es un cambio de la actitud en torno a la muerte que tiene que haber como vamos a morir todos, no hay duda. Entonces, ¿por qué no nos preparamos y podemos acompañar y ser acompañados en el momento de la muerte sin dolor? Y tras este precioso testimonio le traigo también unas declaraciones del alcalde de Córdoba, quien pidió al Gobierno de España que defienda y proteja la mezquita catedral tras la reciente conversión de Santa Sofía en mezquita. En una entrevista concedida a la agencia EFE, José María Bellido, alcalde de Córdoba, recordó la pretensión de países como los Emiratos Árabes Unidos, que quieren que la mezquita catedral de Córdoba se utilice para el culto musulmán, después de la conversión de Santa Sofía. El emir Arsaj, sultán al-Qasimi de los Emiratos Árabes, reclamó la devolución a los musulmanes de la mezquita de Córdoba, que según afirmó había sido un regalo de la administración española que los cristianos no merecen al ser propiedad de los musulmanes. Sin embargo, a diferencia de la ahora mezquita de Santa Sofía, los orígenes de la mezquita catedral de Córdoba son cristianos, ya que se asienta sobre la basílica visigótica de San Vicente del siglo VI. Un saludo desde España, seguiremos informando. Gracias, Blanca. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, el presidente de Colombia cuestiona que lo ataquen por expresar su devoción a la Virgen. Además, argentinos se preparan para celebrar el 8A, Día Internacional de Acción por las Dos Vidas. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y ahora les contamos que Iván Duque, presidente de Colombia, cuestionó que lo ataquen por expresar su devoción a la Virgen a través de Twitter. El presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó que se le ataque por mencionar sus creencias religiosas, como hizo en Twitter, sobre su devoción a la Virgen de Chiquinquirá, patrona del país, pero luego esas mismas personas no se quejan por los festivos o feriados religiosos. En esa línea, en una entrevista a un medio local, el político colombiano dijo que en el país a veces observa que hay hipocresía, ya que las personas atacan y cuestionan cuando se habla de las creencias religiosas, pero cuando tienen días festivos o en nombre de los santos, no ponen tutelas para que se quiten ese tipo de celebraciones. Duque se refirió así al fallo de un tribunal en Cali que le ordenó borrar un tuit del pasado 9 de julio, Día de la Virgen de Chiquinquirá, en el que se refirió a esa festividad. El tuit del presidente de Colombia mencionaba que respetando las libertades religiosas en el país y en clara expresión de su fe, dicho día celebraban los 101 años del reconocimiento a la Virgen de Chiquinquirá como patrona de Colombia. En ese sentido, Iván Duque expresó que todos los días en profunda oración le daba gracias y le pide a ella por su país. Frente a esta situación, el Tribunal de Cali ordenó la eliminación del tuit, ya que mencionaron que la publicación del presidente de Colombia no respetó la libertad de cultos y la separación entre Iglesia y Estado. Por otro lado, este sábado Argentina celebra el Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, o más conocido como el 8A, y que se realiza por segundo año consecutivo, conmemorando el debate en el Senado argentino que rechazó despenalizar el aborto. Para conversar más al respecto está conectada con nosotros Ana Belén Marmora, vocera provida de la agrupación Frente Joven. Ana Belén, te damos la bienvenida a EWTN Noticias.
Hola Edi, muchísimas gracias por el espacio. Un placer volver a poder conversar con ustedes sobre este tema que preocupa tanto a nivel mundial y regional. Ana Belén, cuéntanos, ¿qué significa para ustedes como Movimiento Pro Vida la celebración del 8A y qué buscan alcanzar con ella? Bueno, para nosotros es una fecha muy importante porque consideramos que el 8 de agosto del 2018 en Argentina se demostró que hay un sentir en nuestra patria y que la mayoría de los argentinos estamos en contra de este tipo de leyes que atropellan el derecho humano fundamental a vivir. Y por eso creemos que es muy importante recordar lo que logramos durante ese año, poder salir todos juntos a la calle en marchas multitudinarias, poder trabajar parlamentariamente para lograr lo que pensábamos imposible al principio y finalmente logramos, que fue el rechazo total a una ley, creo la ley más perversa que tuvimos en discusión en nuestro país en muchos años. Y esta efemérides la queremos instalar porque consideramos que esto es un triunfo regional de todos los países de Latinoamérica y también de todo el mundo. Especialmente Latinoamérica porque es donde veo que más están atacando hoy este derecho humano y donde más están atacando también nuestro derecho de las mujeres a ser mamás, ofreciéndonos como una falsa solución la tragedia del aborto. Ana Belén, parece que ni la pandemia detiene a los pro aborto en Argentina, y es que hace poco se aprobó un protocolo en la ciudad de Buenos Aires para que se permita el aborto a bebés de hasta 7 meses de gestación. Por otro lado, el gobierno es abiertamente pro aborto y apoya esta práctica. ¿Qué medidas piensan tomar para contrarrestar este avance del asesinato de bebés argentinos en el vientre? Bueno, es una de las cosas que vamos a denunciar este sábado en el programa especial que se realizará, porque si bien el 8A nos sirve para rememorar todo lo que vivimos, también es una fecha para que nosotros sigamos exigiendo a la clase dirigente de nuestro país que empiece a atender las verdaderas prioridades de salud pública. Mientras discutían y aprobaban efímeramente una ley que, como señalás, permite el aborto hasta el último momento del embarazo, en los lugares más pobres de la ciudad de Buenos Aires están muriendo las mujeres embarazadas queriendo tener a sus hijos. Tenemos el caso de María y de Ailén, una mujer que llegó a un hospital público de nuestra ciudad queriendo tener a su hijo con dolores, la mandaron de vuelta a su casa y el Estado no hizo nada, el sistema de salud no llegó a ella. Cuando volvió a ir a otro hospital porque no la querían atender, terminó falleciendo ella y su hija de 38 semanas de gestación. Creo que esto demuestra la gran incoherencia en la pandemia, en la que dicen querer salvar vidas y sin embargo en las políticas hacen lo contrario. Y nosotros eso no lo vamos a silenciar más y vamos a reclamar por el derecho de todos a vivir y también porque el sistema de salud empiece a hacerse cargo de las verdaderas prioridades y necesidades que hay en nuestro país. Ana Belén, los Provida argentinos con su ola celeste se han convertido en un referente mundial en la lucha Provida. ¿Qué mensaje le quieren dar a todos los ciudadanos que no están de acuerdo con el aborto, pero que no lo expresan por el bombardeo abortista de muchos medios de comunicación y ahora también por la incertidumbre con la pandemia en que se vive? Bueno, un mensaje de esperanza y de unión. Creo que los argentinos demostramos que cuando logramos unirnos, más allá de que vivamos en distintos lugares del país, que nos alejen cientos de kilómetros, de que a veces las banderas políticas no son todas las mismas, sabemos que este es un tema que une a los argentinos y nos tiene que seguir uniendo porque juntos fue como logramos rechazar el aborto. Por eso creo que en este nuevo 8 hay que recordar eso, recordar que si se logró fue porque la sociedad civil se despertó, no se quedó callada y porque junto a nuestros dirigentes, los que decidieron, esos senadores y legisladores que decidieron votar a favor de las dos vidas, lo logramos. Entonces, creo que el mensaje tiene que volver a ser ese para prepararnos ante un nuevo debate y ante un gobierno y políticas de gobierno que realmente promueven esta cultura del descarte, prepararnos más que nunca para que juntos podamos de verdad hacer que nuestra Argentina empiece a ser más humana y que sus leyes empiecen a ser más justas. Ana Belén Marmora, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, recordar que este sábado 8 de agosto a las 5 de la tarde horario Argentina a través de nuestro canal de YouTube 8A Oficial se va a transmitir esta nueva marcha, este nuevo programa de efemérides al que queremos que toda la región pueda acceder, que todos los países, todos los que están del otro lado, para que juntos recuperemos la fuerza y la unión para seguir trabajando por las dos vidas en toda América y en todo el mundo.
Hasta ahora no he conocido un promotor del aborto que juegue limpio, y es comprensible porque el aborto es algo tan cruel, tan malvado, que cuando admito que incluso pueda ser una política de Estado, me estoy desensibilizando tanto al sufrimiento y al mal que luego fallar algún aspecto de veracidad es algo secundario, como lo que ha hecho el presidente Fernández lamentablemente diciendo que por el momento hay una crisis, varias crisis en Argentina que hay que atender, no va a impulsar el aborto, y juega un papel protagónico por otro lado para que se apruebe este protocolo para la ciudad de Buenos Aires. Así es, y lamentablemente sabemos también que el gobernador pudo haber impedido esto, lamentablemente es una decisión que él no ha tomado, entonces, bueno, ahora les toca también a los activistas pro vida estar mucho más atentos y seguir en esta lucha, y también nosotros los acompañamos desde aquí con nuestras oraciones. Pasamos a otras noticias y les contamos que Ayuda a la Iglesia Necesitada condenó el ataque terrorista en la Catedral de Managua y manifestó su cercanía a través de la oración. Veamos. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada condenó en un comunicado en los términos más enérgicos el ataque terrorista contra la Catedral Católica de Managua en Nicaragua, que tuvo lugar el pasado 31 de julio. Al respecto, el presidente internacional de Ayuda a la Iglesia Necesitada, Thomas Heine Geldern, declaró que se sienten cerca de los católicos del país nicaragüense en estos difíciles momentos y les aseguró su apoyo en la oración. Asimismo, precisó que este último incidente corresponde a una sucesión de ataques anticristianos, no solo contra edificios, sino también contra la fe católica, y en ese sentido, expresó que esperan que la persona o personas responsables sean llevadas ante la justicia. Por su parte, la Arquidiócesis de Managua manifestó que, basándose en testimonios de testigos, considera que el incendio fue fruto de un ataque planificado y que el autor conocía los dispositivos incendiarios. En esa línea, expresó que estos atentados contra la fe del pueblo católico requieren una investigación exhaustiva para aclarar quiénes son los autores intelectuales y materiales de este acto macabro y sacrílego. Cabe resaltar que este ataque incendiario es el último de una serie de actos contra iglesias católicas en Nicaragua. Y antes de finalizar el programa nos conectamos con nuestro director de noticias Alejandro Bermúdez, quien nos explicará cómo la explosión que se suscitó en Beirut, Líbano, afecta tanto a los cristianos. Te escuchamos, Alejandro. Amigos de EWTN Noticias, un gusto estar nuevamente con ustedes. Creo que todos a este punto sabemos de la catastrófica explosión en la capital del Líbano, en Beirut. Y para entender cuán preocupante es esta explosión y cuánto afecta a nuestros hermanos cristianos, es importante tener un poco de contexto. El Líbano era el único país del Medio Oriente de mayoría cristiana hasta que en la década de los 70 llegó una porción de población musulmana desplazada de lo que hoy es la Tierra Santa, y esto generó un número creciente de tensiones, un desproporcionado crecimiento de la población musulmana y el financiamiento de organizaciones terroristas anticristianas y anti-Israel como Hezbollah, que controlan buena parte de la política y buena parte del territorio militar del sur del Líbano. Desde entonces, la otrora mayoría cristiana y Beirut, que era conocida como la París del Medio Oriente, han sufrido todas las tensiones de una guerra civil que en muchos momentos se apacigua, pero que no termina. A esta tensión histórica, que produce una tremenda inestabilidad política, se suma una crisis económica por el pésimo manejo financiero del país y se suma la crisis del COVID, que ha afectado a un país con una infraestructura médica colapsada. Entonces, Beirut y nuestros hermanos cristianos católicos del rito maronita, son la mayoría cristiana allí, se han visto profundamente afectados, porque buena parte de la población musulmana recibe ayuda financiera de Irán, que tiene intereses políticos en la región para tratar de desestabilizar al vecino Israel.
al sur del Líbano. Entonces, esta no solamente es una tragedia pública de un país, es una tragedia específica para nuestros hermanos cristianos maronitas, para nuestros hermanos católicos maronitas allí. Y por eso es que nosotros tenemos que rezar como buenos católicos por todas las víctimas, por todos los afectados, pero especialmente por lo que esto puede significar como incremento de la tensión política, porque las afirmaciones iniciales del gobierno musulmán del Líbano, que decía que lo que había explotado, primero habían dicho que eran fuegos artificiales. Con esos fuegos artificiales podemos celebrar el año nuevo de aquí hasta el año 3000, ¿no? O sea que es imposible que hayan sido fuegos artificiales. Por otro lado, tenemos la crisis de la idea de que esto fue producido por unos fertilizantes que fueron abandonados, que iban camino a África y que fueron abandonados ahí desde el 2016. Ninguna de estas explicaciones son satisfactorias y es claro que acá hay un componente político muy serio y que hay un componente posiblemente terrorista y en consecuencia esto no solamente va a afectar la reconstrucción, la atención de los enfermos y de los heridos y el cuidado de los muertos, sino que va a tener implicancias políticas más desestabilizadoras que van a recaer de forma muy pesada sobre nuestros hermanos católicos libaneses. Así que, hermanos, recemos mucho, así como rezamos por todo el Líbano y por todos los afectados, recemos mucho por específicamente nuestros hermanos católicos maronitas en el Líbano y estemos muy atentos a los posibles pedidos de ayuda material que puedan llegar de esos hermanos de esa iglesia tan sufrida. Gracias por estar con nosotros. Los dejo en compañía de la mejor información, EWTN Noticias. Gracias, Alejandro. Y con eso, amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por habernos acompañado. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta pronto.